Hola, hola, mis chismosos profesionales, adictos a los melodramas otomanos y enamorados empedernidos. Bienvenidos una vez más a su refugio favorito de salseo turco, el lugar donde la verdad se mezcla con el rumor y la especulación alcanza niveles estratosféricos. Hoy, como les prometimos al principio, vamos a desmenuzar, analizar, diseccionar y, si me lo permiten, hasta psicoanalizar el notición, o deberíamos decir notición con asterisco, que ha sacudido los cimientos del fandom asterisco Kerem Ande asterisco, Kerem Bürsin y Hande Erçel, al altar por mandato familiar. Sí, ya sé que sus corazones están al borde del colapso y que están a punto de sufrir un ataque de sipitis aguda. Respiren hondo, tomen un vaso de agua y prepárense para un viaje alucinante por los entresijos de este culebrón de la vida real. Porque, seamos honestos, la relación entre Kerem y Hande ha sido más dramática que cualquier serie turca de sobremesa. Desde que la química explosiva entre Eda y Serkan prendió la mecha en Love is in the Air, el mundo entero se rindió a sus pies. La conexión era palpable, la tensión sexual evidente y la esperanza de que esa magia trascendiera la pantalla se convirtió en una obsesión global. Y para alegría de millones, la fantasía se hizo realidad. Kerem y Hande confirmaron su relación, convirtiéndose en la pareja del momento. Los meses que siguieron fueron un torbellino de alfombras rojas, escapadas románticas, declaraciones de amor y, sobre todo, un bombardeo constante de imágenes que alimentaban la ilusión de un cuento de hadas moderno. Parecía que finalmente habíamos encontrado a la pareja perfecta, la que desafiaba la fugacidad de Hollywood y demostraba que el amor verdadero podía existir en el competitivo mundo del espectáculo. Pero, como suele ocurrir en las historias más cautivadoras, la felicidad no duró para siempre. Los rumores de crisis empezaron a circular, las apariciones conjuntas se volvieron más esporádicas y la chispa pareció apagarse. Hasta que inevitablemente llegó el anuncio de la ruptura, un mazazo para los fans y un triste recordatorio de que a veces, ni siquiera el amor más intenso puede resistir las presiones del éxito, la fama y la vida pública. Desde entonces, Kerem y Hande han tomado caminos separados, aunque siempre con la sombra de la duda planeando sobre sus vidas. ¿Podría haber una reconciliación? ¿Seguirían sintiendo algo el uno por el otro? Las preguntas permanecieron sin respuesta, mientras los fans se aferraban a la esperanza de un milagro romántico. Y ahora, de repente, surge este rumor explosivo: sus padres estarían presionando para que retomen la relación y se casen. ¿Es la enésima fantasía de un fandom desesperado? ¿Una estrategia de marketing maquiavélica urdida por sus representantes? ¿O hay algo de verdad en todo esto? Para responder a estas preguntas tenemos que sumergirnos en el corazón de la cultura turca, analizar la personalidad de Kerem y Hande y, por supuesto, rastrear el origen de este rumor que está dando la vuelta al mundo. Asterisco asterisco la importancia de la familia en la cultura turca asterisco asterisco. En la sociedad turca, la familia es mucho más que un simple grupo de personas con lazos sanguíneos. Es la piedra angular de la vida social, el refugio emocional y el principal motor de valores y tradiciones. La opinión de los padres, especialmente en lo que respecta al matrimonio, tiene un peso enorme y, en muchos casos, influye decisivamente en las decisiones de los hijos. El matrimonio no se considera simplemente una unión entre dos individuos, sino una alianza entre dos familias. Por lo tanto, la aprobación de los padres es fundamental para asegurar la estabilidad y el éxito de la relación. Un matrimonio sin la bendición familiar puede ser fuente de conflictos y tensiones, e incluso llevar al ostracismo social. Esta fuerte tradición familiar explica por qué el rumor del matrimonio forzado ha resonado con tanta fuerza en Turquía y en el extranjero. La idea de que los padres de Kerem y Hande estén interviniendo en sus vidas sentimentales no es descabellada, sino más bien un reflejo de las normas y expectativas culturales. Asterisco asterisco los padres de Kerem y Hande, cupidos o tiranos, asterisco asterisco. Según las fuentes que han filtrado esta información, tanto los padres de Kerem como los de Hande siempre han adorado la relación de sus hijos. Durante el tiempo que estuvieron juntos, se convirtieron en confidentes, compañeros de viaje y pilares fundamentales de su felicidad. La ruptura, por lo tanto, fue un duro golpe para ambas familias, que veían en Kerem y Hande la pareja ideal. Los padres de Kerem siempre han visto a Hande como una hija más, reveló una fuente cercana a la familia Bürsin. La querían mucho y estaban convencidos de que hacían una pareja maravillosa. Estaban muy tristes cuando rompieron y nunca han perdido la esperanza de que vuelvan a estar juntos. En el caso de Hande la situación es similar. Sus padres, según las mismas fuentes, admiraban la forma en que Kerem la cuidaba, la apoyaba y la hacía reír. Veían en él al hombre ideal para su hija y les preocupaba que no pudiera encontrar a alguien que la amara de la misma manera. Los padres de Hande la quieren mucho y solo quieren lo mejor para ella, explicó un amigo cercano a la actriz. Estaban muy contentos cuando estaba con Kerem porque veían que era feliz y que la hacía sentir segura. Les gustaría volver a verla así. Pero, ¿hasta qué punto están dispuestos a llegar para lograr su objetivo?
¿Están realmente presionando a sus hijos para que se casen, o simplemente expresando su deseo de verlos juntos de nuevo? Aquí es donde la línea entre la buena intención y la intromisión se vuelve difusa. Kerem y Hande, dos almas libres atrapadas en una tradición. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía. Han construido una carrera sólida, han cosechado premios y reconocimientos, y se han ganado el cariño de millones de fans en todo el mundo. Son jóvenes, ambiciosos e independientes, y tienen una visión clara de lo que quieren para sus vidas. Pero a pesar de su éxito y su independencia, Kerem y Hande siguen siendo hijos de la tradición turca. Han crecido en un entorno donde la familia es sagrada y la opinión de los padres es primordial. Aunque sean personas modernas y liberales, es difícil escapar por completo de las normas y expectativas culturales. En el caso de Kerem, se dice que es un hombre muy familiar y que valora mucho la opinión de sus padres. Aunque es independiente y tiene sus propias ideas, siempre busca su consejo y su aprobación antes de tomar decisiones importantes. Kerem es un chico muy respetuoso y siempre escucha a sus padres, explicó un amigo cercano al actor. Los quiere mucho y confía en su criterio. Sé que le gustaría complacerlos, pero también tiene sus propias convicciones y no se dejará presionar para hacer algo que no quiere. Hande, por su parte, es conocida por su fuerte personalidad y su independencia. Siempre ha luchado por sus sueños y no tiene miedo de desafiar las convenciones sociales. Sin embargo, también es muy unida a su familia y valora mucho su apoyo y su cariño. Hande es una mujer muy fuerte y decidida, dijo una amiga cercana a la actriz. Siempre ha hecho lo que ha querido y no se deja influenciar por nadie. Pero también es muy sensible y le importa mucho lo que piensen sus padres. Sé que le dolería decepcionarlos. Por lo tanto, la presión de sus padres para que se casen podría generar un conflicto interno en ambos actores. Quieren complacer a sus familias, pero también quieren ser fieles a sí mismos y tomar sus propias decisiones. La balanza entre la tradición y la independencia podría ser difícil de equilibrar. El factor mediático, un matrimonio de conveniencia o un verdadero amor. Un matrimonio entre Kerem y Hande sería un auténtico bombazo mediático. La noticia daría la vuelta al mundo, generando una expectación sin precedentes y catapultando sus carreras a nuevas alturas. Los medios de comunicación se volcarían en cubrir cada detalle de la boda, desde el vestido de la novia hasta la lista de invitados. Esta enorme publicidad podría ser beneficiosa para ambos actores. Un matrimonio consolidaría su imagen como pareja ideal, atrayendo a nuevos fans y reforzando su popularidad. También les proporcionaría una mayor estabilidad y credibilidad ante el público, alejando los rumores y las especulaciones que han empañado su vida personal en el pasado. Sin embargo, también podría suponer una gran presión y escrutinio público. Cada uno de sus movimientos sería analizado con lupa, cada palabra sería interpretada y cada gesto sería juzgado. La vida privada dejaría de existir y se convertiría en un espectáculo mediático constante. ¿Estarían dispuestos a someterse a todo esto por complacer a sus padres? ¿Serían capaces de mantener viva la llama del amor bajo la presión de los focos?